puertorriqueña, boricua de nación, de corazón, de entendimiento, poeta. Vivo desde, para la poesía, sintiendo siempre que en mí late la fuerza que es nuestra y de todo, de la afirmación nacional, la afirmación femenina, la afirmación racial, siempre desde la profunda raíz caribeña. Saludos, Corilla, espero que estén bien. Si estás solamente escuchando esto y no lo estás viendo, pues este no es el episodio, esto es una especie de preludio. Si me estás viendo o si no, pues sigo en el mismo sitio, estoy en mi cocina. Y nada, lo que quería era pedirles una sincera, honesta, humilde, rebajada, chiquitita, no chiquitita, no gigantes, pero yo chiquitito, disculpa, de verdad, porque, pues si no se han dado cuenta, yo no tengo mucha experiencia con nada del podcasting, estoy como aprendiendo en el camino. Más bien este proyecto surgió con el deseo de que la literatura puertorriqueña tuviese un espacio, no necesariamente que yo era Molusco y quería empezarlo, y tenía los dones de comunicador, nada por el estilo, particularmente lo contrario. Y pues uno de los, de verdad, de los problemas que eso trae es que hay que aprender en el camino, y aprender en el camino involucra pues equivocarse. El hecho de un podcast es que te equivocas en público. Pues resulta que grabando este magnífico episodio con Daniel y Alani, dos personas increíblemente espectaculares, pues resultó que necesitábamos un tercer micrófono, y yo que no soy bueno editando ni con nada de la técnica del podcasting, sino que lo estoy aprendiendo ahora, y que no tengo dinero para comprarme programas caros ni nada que me ayuden a solucionar esta chavienda, a menos que un Ley 60 me quiera donar algo, pues resultó que no pude mezclar ambos audios, el mío, que era uno, y el de Alani y Daniel, que era otro. Así que solamente hago esa salvedad para que sepan que si mientras escuchan el podcast me escuchan a mí bajito, pero escuchan a Alani y Daniel bastante bien, lo escuchan más alto que yo, pues eso fue a causa de ese error. Y como si fuese poco, mientras grabábamos, pues un celular se quedó sin batería y sin almacenamiento casi simultáneamente, y usamos otro celular que se quedó sin almacenamiento. Así que el resultado final fue un video bastante cortadito de todo lo que estuvo pasando. Nada, ¿qué puedo decir? La epopeya de la precariedad y pues quizás un poco de mala suerte. Así que solamente espero que tengan un poco de compasión conmigo, y espero, ¿verdad?, que en el futuro estas cositas no ocurran, y que la literatura puertorriqueña no solamente tenga un espacio de literatura puertorriqueña, sino que tenga un espacio bueno, digno, lindo, audible, y donde todo el mundo se pueda escuchar perfectamente sin estos issues. Nada, mejoraremos en el camino. Mientras tengan paciencia conmigo, por favor. Y nada, si estás hasta aquí, te agradezco. Yo creo que este es un episodio al que le sacará mucho. Quizás la literatura no es como que el personaje principal de esta grabación, sin embargo, sí que estando como complementaria, y otros tipos de arte estando como complementarias del tema que trabajamos, realmente este episodio es un tesoro. Y yo aprendí muchísimo. Yo estaba allí como que escuchando a Lani y Daniel, porque son temas de los que no domino ni nada, y yo estaba, ¿sabes?, volando en canto. Así que gracias, un beso, un abrazo, y pacho, discúlpenme. Al episodio. Saludos, Corilla, bienvenidos a otro episodio más del Book Club. El quinto episodio. Hay que soltar. ¿Eso fue de champaña? Eso fue champaña. Ya, wow. Hay que celebrar las pequeñas cosas en la vida. El número 5 es un número hermoso. No, pero pequeñas, ¿no? Media decena. ¿Sabes cuántas personas en el mundo viven 5 años ahora mismo? Wow, ya son 5. Son 5 episodios. Wow. No 5 años de podcast. Ya, hay que aclarar, sí, por si acaso. Pero se logró. ¿No te quedaste en el primero? Pensaba que, bueno, ¿verdad? Saliste del piloto. Salimos del piloto.
llegamos más lejos que muchas propuestas del gobierno. Ciertamente. De verdad que sí. Te admiro por eso. ¿Viste? Confirma, Felicidades. gente. ¿Ustedes creen que yo puedo ser político? Yo creo que entonces se te caería el podcast Oh, y ya no pasarás del 5. Pero, según lo que yo he visto, yo no sé mucho, pero parece que no es tanto trabajo trabajar en el gobierno. Bueno, ¿O sí? todos somos seres políticos, pero que te tires para la política son otros 20 pesos. Aunque si la gobernadora tiene un podcast, ¿por qué tú no? Exacto. Yo creo que en verdad trabajar en la política es difícil, pero hay gente que no se les hace difícil porque no hace mucho. Exacto. Si ¿Verdad? estás tirado para atrás. Pues yo puedo ser uno de esos. Podría. Sí. Mantengo el Si eso te podcast. deja dormir. Sí, bueno. Tener el puesto y no hacer nada por el país, adelante. Claro. A veces es bueno es tener vacaciones y que te paguen. Por Así que hacer bueno. nada. Fíjate. Ok. Pues, bienvenido a otro episodio. Mi nombre es Miguel Pérez, soy de la comunidad del Book Club. Estoy aquí con Alanis Negrón Salamán. Y Daniel Rivera. Nítido. Entonces, hoy trajimos una Biblia Una Biblia. de información. Otro podcast de 2 horas. Otro podcast. Saluditos a Steven. Saluditos a Steve. Te Ok. queremos mucho, Steven. Housekeeping, rápido. Bueno, lo que sí es que no he logrado hacer es reducir los anuncios a un tiempo corto. Pero si seguimos hablando, nos tardamos más. Exacto, Dale, vamos para tíralo. allá. Housekeeping. La lectura del mes, estamos leyendo Mundo Cruel de Luis Negrón. Ya esto sale, ya estamos terminando el mes, así que únete, se leen fáciles, rápidos, los cuentitos son muy divertidos, no siempre funny, pero son bastante dolorosos, aunque sean muy divertidos, como que las dos cosas no se cancelan, así que les recomiendo esta lectura a todos. Y tendremos el 27, 28, unos 2 días, la lectura de fin de mes. Todos los viernes tenemos read-alongs. En el Discord, únanse al Discord si quieren ser parte de esto. Fechas de encuentro, todos los viernes son de 8 a 10. Todo ocurre en un canal de voz que hay ahí en el Discord, así que ahí estamos, aquí a las órdenes. Pues abrimos un nuevo segmento por los 5 episodios. Segunda botella de champán. Segunda. Aquí hay presupuesto, gente. Aquí hay presupuesto. Gacho. Quizás más que el de la Yupi, ¿verdad? Segmento celular de Tabita. En este segmento yo como que vamos a traer alguna herramienta y iniciativas de humanidades digitales. Tenemos ahora el proyecto de literatura puertorriqueña que salió auspiciado por la Universidad de Houston, administrado por la Universidad de Houston y financiado por la Mellon, creo que es. El proyecto es totalmente digital. Ustedes buscan proyecto de literatura puertorriqueña, les va a aparecer en internet. Tienen sobre 360 autores, más de 700 poemas. Están las biografías de los autores, enlaces a referencias que pueden usar, referencias generales y recursos generales como otros archivos, enlaces a bibliotecas, ensayos sobre los movimientos literarios de Puerto Rico. Una belleza de proyecto, en verdad está chulísimo. Yo vi la presentación en Sagrado y la dieron en el Simposio de Humanidades Digitales en la UPI. Está brutal. Es open access, totalmente gratis. Y no se robaron los poemas, pidieron permiso, etcétera. Así que está ahí a su disposición si quieren descubrir un poco más de poesía por aquí. Van a empezar una nueva fase para narrativa, así que vamos a ver, ya mismo harán un anuncio, pero esto conlleva un montón de trabajo. Lo más brutal es que no solamente poesía, o sea, que no pasan, uno pensaría, pues no pasarán de la década del 50. Pues no, tienen a Sadir Contemporánea Balcárcer ahí, tienen Wow. a Mara Pastor, tienen a tantos otros poetas que publicaron ayer algo, y eso está ahí. Súper. Así que dense una vueltita por ahí. En el segmento París de Marquesina tenemos la Feria de Libros Independientes y Alternativos 16 y la Fiesta de Humanidades. Será en el tercer piso del cuartel Valleja en Viejo San Juan del 13 y el 14 de diciembre, ambos días de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Así que si se quieren dar una vueltita por allí y descubrir un poco de literatura de la mata, pues ahí estamos. Entonces tenemos un segmento de sorpresita de BK. Wow, yo creo que estoy en tiempo récord. Yo nunca había ¿Viste? hecho tan rápido. Wow. Ok, Saberes Salsero, ensayo en clave, que lo trajo aquí Daniel. Sí. Esta obra es de Juan Otero Garaviz.
Se está vendiendo en Laberinto, en la librería Laberinto por $26.95 y quizá hablemos algo de eso hoy, así que chéquenselo por ahí. Y tenemos, se está vendiendo en la librería Candil por $18 la obra Silvio Rodríguez, Poética del Amor Revolucionario de Limarí Rivera Rigo. Así que son obras que valdrá la pena ver y que, como estábamos hablando, salieron como en una ola de publicaciones. Ambos son profesores en el Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y nada, le estaba comentando a Miguel que es curioso como tanto ellos dos como Cezanne, Melanie, que ya tuvieron su debido minuto de fama, publicaron todos en estos últimos meses, todos 2025, así que nuestros profes andan por ahí Partiéndola. Produciendo exacto. cosas excelentes. Sí. Están activos. Es un buen momento para empezar a leer, así que Claro. welcome aquí to el book club. Bueno, habiendo cerrado todos estos segmentos, queremos dar un special shout out y un agradecimiento particular a las personas que nos reciben aquí. Ahora ni siquiera se lo Sí, gracias al estudio de la calle Loíza Inc., a Joan Gil Rivera, la productora de este espacio. Estamos acá en el barrio Machuchal de San Mateo de Cangrejos, Puerto Rico. Brutal. Yo recientemente le decía a Daniel que había una conferencia que escuché en el simposio, que aquí en la calle Loíza hicieron como unos estudios sobre cuán frecuente se va el agua y la luz. Y lo subieron a una página que se llama Sin Agua Sin Luz. Está brutal. Y tienen uno, Aquí Vive Gente, hicieron un estudio de ruido, de decibeles en la noche, por el boceteo, por los negocios, etcétera. Brutal, hacho brutal. Y ojalá eso se contagie a otras comunidades, ¿verdad? Que No, claro. están sufriendo muchas cosas y no tienen quizás como que las herramientas para narrarlo o para decirlo, o para expresarse. Y aquí lo que se hace aquí no es como si no se pudiese hacer en ningún sitio, ¿no? Aquí esto es de la mata, esto es humilde, un proyecto humilde y demás, así que yo quisiera ver algo así como en Junco, en mi país natal de Junco. En tu país natal. En mi país natal. Le dicen la pequeña París. Ya, wow. Que yo tengo, Fantástico. pero yo tengo mis serias dudas. Bueno, No tienen pero si una persona de edificación que Juncos, pase como de 50 pies. bueno, pero si una persona de Juncos no puede reconocer que puede hacer la pequeña París, entonces ¿para dónde vamos? Pero nada, confiamos en ti. Puede haber Se un puede. taller comunidad Lagoico en Juncos. Hay que Te empezar toca a por ti eso. romper un candado de alguna escuela cerrada, Y convertirlo de las en- muchas que imagino que habrá Seguro. en tu pueblo, y rescatar ese espacio Claro. comunitario. Un espacio comunitario y que sirva para la gente, un espacio seguro y de una linda gesta cultural. Así que, pues, si tienes la idea, yo creo que es momento de zumbarte. Hacho, sí, rompe el candado. Pero ahí no podría ser político. Como que es demasiado. Te lo repito, somos entes políticos. Igual, Lagoico no es la única escuela rescatada que ahora mismo es un espacio comunitario. Hay una red de escuelas rescatadas a lo largo de Puerto Rico, así que en Juncos puedes abrir uno. Contra. Yo que me quería tirar, ¿verdad? Para el Departamento de Educación o algo así. Ya. Es un puesto peculiar esa decisión. Ay, Un Dios puesto mío. conflictivo, Sí, pero pensé que te ibas como alcalde, representante, algo así. creo que No, haces... ok, la nota. A mí me desinteresa cualquier carrera política. Eso yo siempre lo veo y yo digo, o sea, me gusta la política, saber política de aquí. Bueno, Como que, pero tirarme algo, jamás, ever, never. bueno, lo asumí, ¿no? Que era un chiste. Ah, sí, era un chiste. No me reí, pero Era un chiste. Te podrías reír si... ¿De qué? Si, como que, si vives en Junco. Yo siento que si tú vives en Junco y tienes una aspiración política es bien interesante. El alcalde lleva ahí desde que yo nací. Wow. Desde antes que yo nací. Es impresionante la cantidad de... Hay hoyos en las carreteras de Junco más viejos que yo. Wow, Sí. wow. puedes hacer una Impresionante. historia de esos hoyos. ¿Verdad? Un cuento. Ujú. O hacer un podcast en uno de los hoyos. Eso sería buena. Sí, ¿verdad? Porque grabamos Genial, afuera aquí. genial. Ok, vamos al tema. ¿Viste? Ya. Sí, vamos bien. Y ya. Y ya la Daniel, cagamos, pero Daniel. volvemos, Ok. engranamos. Daniel, Alani, preséntense. Quizás empezamos por Daniel. ¿Quién tú eres? ¿Qué haces en tu diario vivir? ¿Cómo sobrevives?
Bueno, pues saludos a todos. Mi nombre es Daniel Rivera, como dije anteriormente. Soy del pueblo de Carolina, nací en Santurce, criado en Carolina. Actualmente soy estudiante del programa de estudios interdisciplinarios en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con énfasis en escritura creativa. Y nada, ¿qué pudiera decir de mí? Yo creo que pues soy bastante joven para decir todo lo que he hecho. Pero puedo empezar diciendo, ¿verdad?, de que pues a lo largo de mi formación académica, pues he ido pues evolucionando ciertamente mis gustos, herramientas que me han provisto la universidad, me han ayudado, digamos, a mi formación no solamente académica, sino a mi formación también personal. Nada, actualmente soy presidente de la Unión Negra Antirracista también en el recinto, como parte, digamos, de mi experiencia académica laboral en el recinto. También fui parte del internado IMLS en el Museo de Historia, Antropología y Arte en la universidad también. Trabajé en el sistema de biblioteca y nada, digo todo esto porque pues mi formación ha sido, digamos, de estar en archivos hasta, digamos, las humanidades digitales. Actualmente soy estudiante interno en Centro Prafro, soy asistente de investigación de la doctora Windy Cosme Rosario, que es investigadora residente en Prafro. Estamos trabajando en una investigación súper chula, dándole forma poco a poco. Y nada, súper feliz de estar aquí y de compartir este espacio que, digamos, hemos visto cómo ha salido de la semillita y poco a poco se ha vuelto en una planta fuerte, en un espacio también de voces de jóvenes interesados en temas no solamente de literatura, sino también de música, y que pues todas las voces hablan desde un espacio de diálogo interdisciplinario, que es pues lo que yo creo que necesitan particularmente estos tiempos. Así que nada, un gusto estar aquí con ustedes y espero disfrutarlo mucho. Qué bueno, gracias. Y cuéntanos, Dani, ¿quién tú eres? Daniel, tan diplomático. Me encanta. Pues soy Alanis Negrón Salamán, dos apellidos porque tengo madre. Nada, soy estudiante, ya en mayo nos graduamos de bachillerato. Por fin. Aquí, los tres, por fin. Soy estudiante del Departamento de Estudios Hispánicos, estudiante de literatura, con una concentración menor en humanidades digitales. Como Daniel, pues siempre me he involucrado a lo largo de los años universitarios en proyectos de archivo, humanidades digitales. El año pasado, o tan reciente, hasta en mayo, hace unos meses, pues cerramos el proyecto somoscangrejos.com, búsquenlo. Pones el enlace en la descripción, por favor y gracias. Un proyecto gestado precisamente desde este espacio, en colaboración desde la universidad con la calle Loíza Inc. Lo buscan para no acaparar más el tiempo. Terminé eso en mayo y ahora mismo soy parte del equipo curatorial de una de las nuevas colecciones digitales de Archivo Negro en Revista Étnica. Sale la 6ª edición ahora en enero. La colección es de Ismael Rivera, así que estoy ahí curando, digitalizando y también estoy ahora también dando algunas horas en el archivo del Museo de la Universidad. Así que vamos por ahí y nada, en mayo me gradúo y tocando madera para la maestría en gestión cultural. Brutal. MAGAC, ¿verdad? MAGAC. MAGAC. Que la MAGAC creo que es el mismo programa que se ofrece en las cárceles. Sí, desde el PREI, desde Sí. el Programa de Estudios Interdisciplinarios. Excelente proyecto, o sea, miren, lo den de seguimiento. Es un El programa proyecto hermoso. de personas privadas de libertad. Cocho, sí, ¿Presentaron? hacen su maestría. Sí, por ¿En eso la FLIA? yo estaba allí y duro, o sea, estos dos de aquí estaban ahí al No, borde de la claro, sangría. claro. En verdad que es un proyecto hermoso y es difícil, o sea, es hermoso, es válido, pero para mí es más como valioso. Sí, pues la idea de que son estudiantes haciendo una gesta muy importante, tener gestión cultural hoy es importantísimo, más que la parte como inspiradora, Claro. que yo creo que también, pues como la gente a veces mira a las personas privadas de libertad, ve que están estudiando y hay algo como de mirarlas como que un poco de arriba hacia abajo. Sí, como condescendiente. que, sí, y es lo que se reconoce como el excepcionalismo, que le pasa lo mismo a las personas de diversidad funcional.
que hacen algo sencillo o algo que es una práctica humana y como que ya, Claro. wow, qué brutal que tú hagas eso. No, o sea, son estudiantes y son muy buenos. Excelente. Y propuestas de proyectos increíbles, o sea, importante también destacar el hecho de simplemente de verlos también un poquito fuera de la academia, en el sentido de que están produciendo ideas desde sus particularidades, extendiéndole a las personas un camino distinto, de pues simplemente pues no tuvieron el mismo privilegio que tuvimos muchos de estudiar desde el principio de la universidad, pero están gestando ideas desde su contexto y es importante escuchar esas voces y no solamente eso, tenerlas ahí presentes, que son voces vivas y que nos están creando y están desarrollando para sus personas en particular, pero también para afuera, y eso hay que destacarlo siempre. Así que un abrazo a todas las personas que están estudiando ahí, que se están fajando y mucho De verdad que éxito. sí. Y a todas las personas que están ofreciendo cursos, a todos los profesores que están yendo para allá. Mucho éxito también, sigan metiendo manos. De verdad que sí. Hermoso. En fin, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre afrocaribeñidades, cómo se representan hoy. Y con particular enfoque en la literatura, pero también usamos otros medios. Vamos primero yo creo que lo que spark la idea de este episodio, y es que hubo un crimen aquí en Puerto Rico bien grande, que fue que el pobre Rauw Alejandro sacó un álbum que nadie escuchó porque Bad Bunny decidió hacer un cierre de residencia en el Choliseo y nadie le prestó atención al pobre Rauw Alejandro. Y entonces en ese álbum, que como que hay salsa, hay, bueno, para los gustos de los colores, había música. Tiene canciones que me gustaron, tiene canciones que no. Sin embargo, hay una que fue muy particular y se llama, lo digo cantado. Como tú quieras, este es tu espacio. Adelante, Miguel. Tíratela. Caribeño. Se llama Caribeño. Dice exactamente como la dice. No, la misma nota y La todo, misma nota. afinaste. El mismo sentimiento. Exacto, una canción entre Rauw Alejandro y Sasso con SS. La pegué. Sí. Y es como una especie de, desde la perspectiva de Rauw Alejandro, como una oda a lo caribeño y lo afrocaribeño, y lo que él concibe como lo que es caribeño y afrocaribeño. A mí me estuvo interesante que haya sacado una canción de ese tema, porque estamos como que en un reavivamiento de como nacionalismo cultural, con esta obra de Bad Bunny, La Plena, el Debí Tirar Más Fotos y todas esas cositas, y que se ha visto en otras manifestaciones del arte recientemente. Hay otros artistas que están sacando música parecida, hay representaciones en el arte visual, en la artesanía, etcétera. Y pues estuvo raro que no le hicieron una canción sobre el Caribe, que desde mi país pequeño, Sí. la identidad caribeña para mí nunca fue como que algo como que particularmente presente. No era como que yo soy caribeño, como que no lo pondría como uno de mis apellidos en mi upcoming, nunca fue algo así. ¿Cómo ustedes pondrían en palabras para alguien como yo, que nunca creció teniendo esa conciencia caribeña, mucho menos afrocaribeña? ¿Cómo ustedes pondrían en palabras, intentarían infantilizarme, explicándomelo? Infantilizarme. ¿Yo? Adelante. Pues mira, yo tengo que confesar también de que, o sea, digamos, no tengo un recuerdo, digamos, de en la escuela haber tocado el tema de lo que es el caribeño, caribeñe. De hecho, me confieso, y no fue hasta que llegué a la universidad que tuve entonces ese debate, digamos, que se tiene de lo que es el caribeño, y pues y de hecho todavía no puedo definir bien lo que es el caribeño, porque caribeña, porque la cuestión es que yo creo que depende mucho de la experiencia de la persona y de dónde surge, digamos, la concepción del concepto en sí, y es respetable. O sea, creo que lo importante, digamos, es entender de que
existen caribeñidades y cada quien tiene su interpretación. Para mí, obviamente, la experiencia caribeña está bien marcada, o sea, digamos, por ciertas cosas, digamos, en Puerto Rico vivimos en un archipiélago, pues, ¿verdad? Digamos, como que al margen, digamos, de estas potencias que han hecho, ¿verdad?, de este espacio, el famoso paraíso, pues un paraíso explotado, ¿no? La cuestión es que, pues nada, no sabría como tal decirte qué es el caribeño, pero te puedo decir que está marcada, digamos, está atravesada por una misma experiencia. Esa experiencia, digamos, parte mucho también del imperialismo y de la construcción que ha tenido el imperialismo en nosotros como individuos, digamos, caribeños. Pero está marcada, sí, por lo colonial, está marcada por el imperialismo, está marcada también por diversidad cultural, por diversidad étnica, por lo menos en el contexto de Puerto Rico, quiero hacer énfasis en eso. Está marcada de color, de expresiones diversas musicales, literarias, etcétera. Si hiciera una síntesis de todo esto, diría que lo caribeño es diverso, es interdisciplinario, está en constante movimiento, no está en pausa y depende de la experiencia de cada quien. Creo que eso es lo más que te puedo decir al momento de lo que es ser una persona caribeña. Yo pienso que tu experiencia junqueña es la experiencia de 800,000 otros puertorriqueños. Como no hay una noción de, como tú dices, dentro de esas identidades que nos atraviesan de, sí, soy puertorriqueño, soy tal, y caribeño. No es normal, ¿qué diablos es normal? Que eso esté como parte de nuestra cosmovisión. Un poco como Daniel, eso llegó a mí también en la universidad, quizás un poco antes en intermedia, high. Siento que la primera referencia de sí que tengo es a la colectiva feminista tirándose como las camisas que tienen, como antipatriarcal, feminista, lesbiana, transcaribeña, latinoamericana. Como ellas tienen todos esos tags. Claro. Entonces, luego llego a la universidad y literal, primera clase, año prepa, crucé la calle y una profesora, Marisol Joseph, ya no está lamentablemente, pero sigue en el sistema UPR. Ella es, curiosamente, afro-costarricense, del Caribe de Costa Rica. Y ella nos pregunta, así mismo, qué es ser puertorriqueño, cuáles son nuestras identidades, y nadie en el salón dice caribeño. Ella dice, para nosotros en Costa Rica, el Caribe es parte de lo que nos atraviesa. Y a ella le chocó mucho llegar a Puerto Rico y aquí nadie se reconozca así. O no es lo primero que tú dices o no está dentro de esa cosmovisión. A mí me chocó, pero ciertamente siento que a partir de ese momento también fue como, en definitiva, soy afrocaribeña. Como, es curioso como o quizás solamente en Puerto Rico, no sé cómo se manifiesta en el resto de ese Caribe antillano insular, pero en el resto del Caribe, en Latinoamérica, es una concepción que se tiene más presente. Así que sí, el ser caribeño y afrocaribeño es plural, pero en Puerto Rico quizás es una práctica que se debe hablar más y tenerlo más presente. Claro. Que es weird pensar que algo de tu identidad tú debas hacer conciencia de ello. Uno pensaría que viene por el presupuesto. Claro. Que como que tú naces, pops, ya yo tengo toda la lista de apellidos, Sí. ya yo la tengo asignada, Claro. porque yo no la tengo que pensar mucho, pero esta hay que pensarla. Claro. Por lo menos en nuestro contexto. Y entonces, Claro, en la colonia. Claro, y en la colonia. Y hablando de la colonia, qué bueno que lo mencionas, yo tengo una duda. Yo estaba viendo un reel que a veces es como que mi biblioteca más importante. Ay, qué fuerte. Mentira. Bueno, pero yo aprendo muchas veces. Yo he curado Pero la más importante. No. Ah, qué Eso bueno. es preocupante, ahí sí. Sí, no. Pero yo he curado mi algoritmo para que me salgan cosas inteligentes de vez en cuando. Y salió un video de una estudiosa, pero
lamentablemente, como me pasa en el resto de los instantes de mi existencia, que es que no me acuerdo el nombre, Genial. mencionaba sobre, le iban a hacer una pregunta sobre Medio Oriente. Y ella interrumpe a la presentadora. Le dice, espérate. Ese término a mí me da un ick. Porque es medio para quién. El concepto de medio, o sea, no solo Oriente. Claro. Incluso Oriente para quién. O sea, la Tierra es un globo. Estas cosas, o sea, la derecha es la izquierda y la izquierda es la derecha, ¿me entiendes? Pero Medio Oriente es porque alguien dijo, ustedes están en el medio. Y el Caribe se ha concebido, incluso desde la Confederación de las Antillas, que era esta unión entre Cuba, unión política entre Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, se concebía al Caribe como una especie de puente entre Norteamérica y Sudamérica. La concepción geográfica del Caribe no es también como que medio problemática, porque estamos en el medio para quién, como que estamos en el medio, de verdad, estamos como... Estamos en el medio y así se movieron las plaquetas tectónicas y nacimos, pero, o sea, también estamos en el medio ahora en esta América continental completa, desde Tierra del Fuego hasta Canadá, pero mucho antes de eso es como Puerto Rico como punto estratégico para la colonización y llegan estos de Europa, claro. Y estamos justo aquí. Y entonces somos el puente hacia qué y para quién y a quién se está aprovechando de esta ubicación porque no se geográfica. dice que América está alrededor del Caribe. Como que el Caribe está en el centro en el medio de América. Yo lo que estoy pensando es como que es geográficamente también hay algo como que depende de quién lo dice, ¿verdad? Depende de dónde lo mire, un 6 o un 9. Sí, ¿no? sí. Como que hay algo ahí extraño. Es que, o sea, pues geográficamente, digamos, no se puede, digamos, como que tratar de cuestionar, estamos ahí. La cuestión es con las connotaciones con las que se dicen, digamos. Yo creo que, digamos, la experiencia del Caribe está atravesada lamentablemente por lo colonial. Hace poco trabajé para la clase de filosofía un ensayo que precisamente hablaba como la construcción del paraíso como una ficción imperialista. Digamos, el Caribe en cierta medida está construido desde la mirada del imperio, es una mirada limitada, es una mirada con diversas ideologías que no es la realidad total de algo. Y lamentablemente lo que supone el Caribe para el resto del mundo, no solamente para Estados Unidos, sino para muchas partes del mundo, están con ese filtro imperial, ese filtro colonial. Y la cuestión es que no solamente es la cuestión geográfica aquí de que estamos en el centro, es que la cuestión es que tampoco es un centro, digamos, para tener un cierto protagonismo. Es como un centro porque de alguna medida el imperio se beneficia de esta localización, ya sea militar, ya sea para transportar mercancía, y lo estamos viendo recientemente, lamentablemente, con la llegada de Estados Unidos otra vez a la isla de Vieques. Y la cuestión es que, ¿para qué? ¿Con qué fines? El Caribe sí toma como una posición de protagonismo desde el lente imperial, pero ¿con qué objetivo? Claro. O sea, un objetivo para realmente pensarnos como somos importantes porque somos importantes o somos importantes porque le servimos al imperio, le servimos a este sistema colonial. Así que, o sea, no es cuestión de si está en el centro o no, porque si tú coges el mapa estamos en el centro. Es cuestión no se puede de cambiar. qué significa el centro para el norte y para el sur. Particularmente el norte. ¿Qué significa el centro para el norte? Ok, gracias por ayudarme a reestructurar mi algoritmo de Instagram. Ok, pues... lo siento, Nani, pero voy a leer un poco de la letra de Raúl. ¿De la letra? Sí. Letra. La parte de Sasso está, pero vamos a enfocarnos en la de Raúl. Okay. Va por ahí. Dice, no dice caribeño, dice caribeño. Dice, la tormenta no nos rompe. Somos mezcla bendita. Aquella taína que sembró. De África viene el tambor y tenemos el filo de Castilla. Allá arriba en la montaña, el hombre caribeño, su fuerza no grita, su fuerza construye. Aunque venga el viento, sigue firme como el árbol de la ceiba. No se rinde, se reinventa.
si su alma fue tallada por siglos de lucha. La mujer caribeña tiene fuego en sus caderas, lleva calma con su voz, tiene el poder de sanar con tan solo una mirada y de levantar los pueblos con sus manos. Cuando ella camina, los ancestros la siguen. El Caribe nos explica, se siente, se vive, se honra. Cargamos en nuestros hombros siglos de lucha, pero aún se baila como si la historia no pesara. Pero aún se baila y la tristeza no se ve en nuestra cara. No somos de cristal, estamos hechos de coral, hermoso y resistente. Ok. So, varias cosas. Hay Demasiado. suficiente. Demasiado. Como que díganme impresiones generales, ¿qué les pareció eso de las tres razas? ¿Qué les pareció eso de que no mostramos tristeza? ¿Qué les pareció eso del baile? Qué bueno es leer la letra de una canción y no solamente escucharla y dejarnos ir por el ritmo y ni siquiera fijarnos en qué nos están diciendo. Porque, Dios mío, yo no sé quién aprobó esto, pero él está haciendo una segunda parte de Preciosa. O sea, él está volviendo, o sea, como que aquella taína que sembró de África viene el tambor y tenemos el filo de Castilla. O sea, 2.0D y tienes la noble hidalguía de la Madre España y el fiero cantillo del indio bravío lo tienes también. No importa, el tirano te trate con negra maldad. O sea, de África viene el tambor, solamente vino el tambor de África. Vamos a ignorar cómo llegaron las personas de todo el continente africano, particularmente de la costa oeste, y que solamente trajeron cuero y un barril. O sea, Claro. ¿qué está pasando? No, aparentemente Rao tomó clases de historia y él se replanteó cómo estamos y todo, pero él vuelve a caer en el Preciosa, él vuelve a caer en el escudo del ICP, que en paz descanse, del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y es una narrativa que yo digo, mi loco, estamos en 2025 y si esto es el Caribe para ti, yo no sé qué estamos haciendo. Actualízate. Claro. Actualízate y cómo vas a representar ese pasado, que obviamente no se puede tapar el sol con un dedo, pero Claro. no se limita a todos esos barcos y a ese viaje transatlántico que fue degradante y la cantidad de personas que murieron y ni siquiera llegaron a este otro lado. O sea, el mar Claro. visto también como un cementerio acuático y tú limitas a todas esas miles de personas y todos los afrodescendientes, personas negras, Claro. en Puerto Rico, el Caribe, en toda América, a que un tambor. O sea, sí, y estamos orgullosos de nuestra música, pero somos más que música. Claro. Es como limitar a las personas negras en la actualidad. Tú solamente eres decente, yo te veo, persona negra. Tú bailas bomba. Tú eres atleta. Eso es lo único que yo puedo hacer. Claro. Sí, porque somos súper buenos y por eso me reconoce y nuestra música le da 3 patas a las tuyas y nuestros íconos musicales en Puerto Rico son todos los negros cangrejeros y no los blanquitos que vinieron de Palma. Pero somos más que eso. Y aquí, o sea, si esto era para enaltecer el Caribe y el afrocaribeñidad, falló feo. Claro, porque repite un discurso. Claro. Sí, se quedó estancado. Yo, antes que todo, creo que es importante un poco contextualizar para que la gente entienda. Me parece que esta canción Caribeño salió en el álbum Cosa Nuestra de Episodio Raúl Alejandro. 0. Capítulo cero. Capítulo 0. O sea, De- es un preámbulo. Sí, al otro. salió en Cosa Nuestra y para las personas que no sepan, Cosa Nuestra originalmente es un álbum del productor, trombonista y cantante Willy Colón, que salió en el año 1968-1969, este famoso disco que la carátula es Willy Colón vestido de mafioso con un cadáver en el río Hudson en Nueva York. Claro, porque Cosa Nuestra tiene relaciones con la mafia Exacto, italiana en correcto, Estados Unidos, etcétera. correcto. Y la cuestión es que es interesante y menciono esto porque desde la portada del álbum de Willy Colón estamos viendo unos símbolos, digamos, pues si vemos la carátula en sí, es este hombre puertorriqueño vestido como mafioso italiano, uno más o menos sabe por qué línea va a ir el disco, o sea, Willy Colón siempre sirvió como pues un vocero, digamos, de la experiencia puertorriqueña en el contexto de Nueva York. ¿Qué pasa? Raúl Alejandro rescata digamos, pienso yo, digamos, el título de este álbum y el concepto de salsa, neobomba,
que ¿verdad? Manifiesta o intenta manifestar en este álbum, y precisamente recae en símbolos, precisamente como había mencionado anteriormente, desde el filtro imperialista, o sea, desde el filtro, digamos, desde el mismo Puerto Rico, pero digamos de las clases predominantes que suponen que la cultura se debe ver así: indio blanco, negro esclavo. O sea, eso es lo que la gente tiene, 33% cada uno. las tres razas. Entonces la cuestión es que pues lamentablemente pues Raúl, pensando que lo está haciendo bien, sigue replicando estos discursos, y aceptar, ¿verdad?, que tener esta canción es bueno porque podemos problematizar y podemos, digamos, poder indagar en el pensamiento de no solamente de Rauw Alejandro, de muchas personas, Claro, que piensan que nos vemos así o que somos esto, pero es raro porque es esto, pero nos identificamos con un solo esto. Y nunca nos vamos a identificar con con el negro que fue esclavizado, ni con el indígena que fue masacrado y esclavizado. Nos vamos a identificar siempre con lo que entonces nosotros, qué sé yo, nos supone un estatus de privilegio en cierta medida. Lamentablemente, pues, Rauw, cargado de verdad estos simbolismos a través de su música, y traje la comparación de Willy Colón no para decir que están haciendo lo mismo, porque Willy Colón responde a unos contextos, digamos, de un Nueva York de los años 60, finales de los 60, principios de los 70, que precisamente está luchando contra un imaginario desde el imperio en Estados Unidos sobre los puertorriqueños, digamos, categorizarlos como sucios, como vagos, en un contexto en particular. Rauw Alejandro se está enfrentando, digamos, ya en el 2025 a amplios estudios de lo que es la afrodescendencia, de lo que supone la música, de lo que supone, digamos, este discurso de las tres razas, que ya claro. está un poquito, digamos, Sí, ya a este punto hay más conciencia, como que. Claro. Y menos excusas. Más conciencia y menos excusas, ¿no? Se supone. Exacto, entonces la cuestión es que, pues, digamos, su canción está llena de muchos símbolos, pero símbolos que están, se construyen desde ideologías que están muy marcadas, y es interesante porque entonces nos planteamos, está hablando sobre caribeñidad, pero está hablando de una caribeñidad filtrada, digamos, por estas cuestiones coloniales y de lo que se supone ser caribeño. No va más allá, se queda estancado, digamos, en este discurso de las tres razas, no da el paso, no sabe hablar, digamos, un poco más de lo que es ser negro, más allá de la música, del tambor. Alanis había mencionado algo interesante, la cuestión del mar. La artista Ipna Arroyo, que es una artista excelente y que tengo entendido que ahora mismo tiene una pieza Sí, en el Diosa de la museo, lluvia. en el museo de la universidad. Tuvo una exposición en el Museo de las Américas titulada Travesía, que precisamente es una instalación que habla sobre el mar, digamos, como este espacio simbólico, ¿verdad? Pero no un espacio simbólico desde una ideología imperial, digamos, como una ruta de comercio, sino para esas personas que fueron traídas desde el continente africano hacia las Américas, hacia el Caribe, desde sentidos espirituales, religiosos, de lo que significaba el mar, de lo que significa el mar todavía, porque lamentablemente los cuerpos de esas personas todavía siguen ahí. Que el mar tiene un peso gigante, digamos, no solamente visto como estos paisajes paradisíacos de las playas que se tiene, digamos, desde esta mirada otra vez colonial imperialista de lo que es el paraíso, la construcción de ese paraíso, de esa ficción imperialista, sino un espacio de memoria, un espacio de reflexión, un espacio de manifestación religiosa y cultural para muchas de estas personas, y se abren las posibilidades. Y esto lo sé porque pues he tenido el privilegio de coger clases con profesores que nos ayudan a llegar a esto, pero no nos quedamos en lo mismo. No, el negro esclavo, la negra esclava no es solamente víctima de la historia, también sirvió como pues se manifestó en contra de esto, tiene un rol activo dentro de la historia que lamentablemente todavía no se entiende y no se ve a capacidad, y nos quedamos precisamente en ese discurso que es el que quieren que se replique, porque siempre nos mantiene en un espacio como de, se quiere resaltar, pero nos mantiene en un espacio de inferioridad que no nos deja salir de ahí. Y por eso muchas personas no se pueden identificar con lo caribeño, porque nadie quiere ser inferior. Nadie quiere estar por debajo de, porque es la construcción que se tiene lamentablemente de lo que es el caribeño. Claro, entonces todo esto se produce y se reproduce dependiendo de cómo lo seguimos representando. Claro, ya tú mencionabas Preciosa y demás, y en cambio hay otros contradiscursos que son, que como que Claro. evidencian la otra moneda,
está la exposición que mencionaba, recuerdo cuando leía Las Negras de Yolanda Arroyo Pizarro, Claro. también es como que, aunque es ficción, o sea, desde el punto de vista que se narra, que es la experiencia de estas tres mujeres arrebatadas de sus tierras de origen, raptadas y traídas a América para servir como esclavas, siendo ellas las protagonistas, etcétera, Claro. y no sirviendo como agentes pasivos de su espacio. Todos esos contradiscursos entonces chocan. El punto es dónde quieres estar, qué lado de la moneda quieres ver. Y cada vez quizás uno de los dos se está haciendo más frágil que el de seguir viendo el discurso de siempre. Claro. Y pues ese es el pie forzado de este episodio. Sin embargo, queríamos pues traer otras representaciones que se han dado a través de la historia de los afropuertorriqueños, particularmente a través de la literatura, pero otras expresiones del arte como la música y demás. ¿Hay algo más que quieran añadir sobre esto antes de ir a lo próximo a la carne? No, vamos a dejar a Raúl ahí y Vamos a dejar a Raúl ahí. simplemente es tirar esa bombita y esa Sí, claro. piquiña y que Y nos lo cuestionemos. Y tampoco, o sea, yo tengo a Raúl en muchos de mis playlists pero ¿qué pasa? Como que es importante ser Claro. oyentes críticos y consumidores críticos del arte. Con Raúl y con cualquier otro artista y con cualquier otro género de música y con cualquier otra expresión del arte. Es importante ser crítico con lo que sale. Porque de cierta manera eso me define. O sea, la manera, Claro. si yo escucho caribeños todos los días de mi vida y se convierte en mi canción favorita, de cierta manera eso va a influenciar en mi manera de, Claro. de pensar Claro. y demás. Interviene. No, sí, importante destacar, y creo que es bien importante, no estamos diciéndole a la gente que no escucha a Raúl Alejandro, no Claro. estamos diciendo a la No gente que somos ahora... parte de la cultura de cancelación. Claro, no es que vamos a ir ahora a su página de Instagram y ver uno de sus reels bailando y le vamos a comentar como que deja de hacer esto, sino de, como dice Miguel, empezar a escuchar y tener un oído crítico, empezar a cuestionar de que también es importante. Yo me sitúo en este discurso y pensarme a mí también dentro de estas manifestaciones que no dejan de ser manifestaciones musicales, manifestaciones artísticas, pero de una persona en particular, y pensarlas como eso, viene de una persona, cómo lo veo yo, cómo esto me atraviesa a mí, o cómo me atraviesa a mí la caribeñidad que tanto estamos mencionando, cómo esta identidad puertorriqueña se ve en mí, y Claro. no recaer, digamos, en esto de que tú lo dices, yo te creo, es perfecto, ya. Cuestionen, es importante. Seguro. Y nada, un abracito a algún Saturno que marcó una importante época de mi vida. Metiendo de duro en el Irán Beater. ¡Wow! Ok. Pues vamos, pues nuevamente, tú decides, ¿verdad? Tú decides qué ver, a qué creerle y cómo vas a cuestionarle. Y entonces, hay personas que ya han hablado de esto en el pasado. Está en una frase que ha permeado culturalmente, que es, ¿y tu abuela dónde está? Es un poema de Fortunato Vizcarrondo. Voy a poner el enlace en la descripción para que lo visiten, porque lo que lo hizo famoso no fue el poeta en sí, sino quien lo interpretaba, que era Juan Boria, un declamador que solía declamar poesía negroide. Hay gente que le dice negrista también. Negrista. Por no rebajarlo y volver a caer en el discurso. Claro. Y era yo creo que es de los mejores declamadores que ha tenido Puerto Rico y el Caribe ever. O sea, era talentosísimo. A mí me encantaría un día participar de algún proyecto que empiece sobre declamación, como que de enseñanza sobre la declamación, y llamarlo Juan Boria, porque es que se lo merece. Se lo merece. Excelente, búsquenlo. Y si no lo han escuchado, yo lo descubrí por mi cuenta ahí buscando algo en un momento, hace unos meses, y me cambió. O sea, Wow. es hermosísimo como lo hace y súper jocoso. Sí. Súper jocoso. También es que pues la poesía negrista ha tenido, pues a veces quienes la han escrito han abordado como que ángulos del humor, que eso es un poco problemático y demás, pero él como que se aprovecha un poco de la situación y hace que las declamaciones sean súper completas. Así que se las recomiendo muchísimo. En fin, pues busque, ¿tu abuela dónde está? Lo que quiere decirle es que tú te crees blanquita. Él decía, mi abuela está en la sala y tú tenías la tuya escondida en la cocina. Yo te puedo decir el nombre de la mía, pero ¿y tu abuela dónde está?
Claro. Es decir, tú te crees más blanquito, pero escondes a tu abuela, que es negra, la tienes escondida para que nadie te vea. Claro. Lo mismo hablaba... O también, perdóname, Sí, sí. también cuando dice, ayer me dijiste negro queriéndome abochornar, que lo hablábamos ayer Sí, sí, en negro, clase. bombón, ve. Ese colorismo y esa ver a la palabra negro como un insulto cuando no lo es, o sea, ya se ha contradicho ese rumor de pasillo de personas que no son evidentemente negras, porque para mí todo el mundo en Puerto Rico es negro, tienes algo de negro en ti, entonces como que ya luego no saben ni cómo decirte, es como que, eres negrita, eres trigueñita, eres esto, y todos estos nombres y esa nomenclatura para intentar no ofender, pero, o sea, lo dice ahí como que queriéndome abochornar, como que me dijiste negro, pero soy negro, como no hay ofensa en la palabra y llámame como soy. Claro. Hay algo interesante. Yo había subido un reel sobre corto y lo piqué ahí mismo para que corriera. Yo sabía que iba a correr demás porque estaba empezando el proyecto, era para el primer episodio básicamente. Ajá. Y era sobre partiendo de Sylvia Wynter y cómo hablaba sobre cómo el hombre con H mayúscula, el hombre blanco define al resto de la humanidad, si la considera humanidad, y por ende al resto de las minorías, pues era eso. Pero yo piqué, y o sea, se veía el canto que yo hablaba sobre como que el hombre blanco, que sí o ni qué. Y era interesante, como la gente comentaba y decía como que quienes lo están diciendo son blancos y cosas de esto. ¿Qué importancia? Yo creo que es importante tocarlo, ya que mencionaba lo que mencionaba sobre los eufemismos y cosas así. La cuestión del colorismo en todas estas narrativas y lo que es la afrocaribeñidad, esta idea de, ¿verdad?, de la escala de colores, esta obsesión epidérmica, fenotípica, de lo que es el color de piel y cuánta melanina tiene, ¿verdad? Que como alguien que no ha abordado esto debería abordarlo, pensar en que alguien es más negro que otro y eso significa algo, etcétera. Wow, es que, digamos, si lo estamos situando en el contexto de Puerto Rico, pues Puerto Rico es muy diverso. Nunca jamás vamos a tener, digamos, la misma forma de pensar que en Estados Unidos, que sí son un poco más radicales con lo que es cómo se debe ver una persona negra. Y no estoy diciendo que está mal o está bien, no estoy haciendo un juicio de valor, pero se tiene que pensar porque muchas veces las teorías o las cosas que agarramos sobre afrodescendencia vienen mucho de allá y entonces es pensar de que si estamos situándolo entonces en el contexto de Puerto Rico, pues entonces tenemos que entender primero que todo la diversidad que hay en Puerto Rico. Yo tuve el privilegio de formarme, digo yo, en lo que yo denomino la escuela de la profesora Ives Chiclana Miranda, que siempre en sus cursos en el programa de afrodescendencia nos recalcaba precisamente romper con esta mirada del colorismo, de como yo soy más negro que tú, o determinamos quién es negro y quién es no por el color de piel. Y la cuestión es que yo creo que, digamos, la afrodescendencia, la negritud, los problemas que lamentablemente socialmente eso ha abarcado, va más allá de la cuestión de piel. Es verdad, y es cierto, también tengo que mencionar que hay personas que han sido más racializadas que otras, pero yo no he sido exento de comentarios, digamos, por mi pelo, por mis facciones, de las que puede ser Alanis o puede ser otra persona. Y Alanis y yo somos distintas personas, nos vemos distintos, pero seguramente hay experiencias que nos atraviesan distintas e iguales, pero no dejamos de serlo. Entonces, digamos, hay personas que son más claras de piel, pero personas que se siguen metiendo con su pelo, personas que tienen personas negras en su familia. Entonces, la cuestión del colorismo es una cuestión, digamos, yo creo que es una réplica precisamente de ese ideal colonial de pensar de como que, es que tú, o sea, no estamos exentos como personas negras de replicar lo que tanto hemos criticado, lo que tanto criticamos. Lamentablemente vivimos en un sistema de que nuestra crianza, nuestra educación nos ha formado como sujetos y hemos muchas tenido el privilegio de ir a la universidad y descentralizar esos pensamientos y acogernos a otras cosas que nos ayudan incluso a entendernos a nosotros mismos como seres humanos. Pero muchas personas todavía no han tenido ese privilegio de educación que hemos tenido,
Y la cuestión es que se siguen replicando. Yo como persona negra no puedo replicar esta cuestión de decir es que tú, porque eres más claro que yo, no tiene, Claro. porque es invisibilizar toda una experiencia que está detrás del sujeto, o sea, es invisibilizar completamente, y hay personas que todavía lo dicen, es que tú no sabes lo que es esto porque tú no te ves así, o tú como esto no te ves así, y es bien complicado porque en Puerto Rico es cuestión de tú verte de un cierto color de piel, de que sí son personas que hemos sido racializadas y violentadas de muchas maneras, pero el puertorriqueño no deja de ser, digamos, un sujeto colonizado. Claro. Y para el imperio, para estas altas esferas, estamos en el mismo barco, ¿entiendes? Que personas aquí en Puerto Rico, digamos, que viven encantadas y se pueden echar el pelito para el lado, no se consideren menos porque el color de piel les dice, eso es otra cosa, pero no dejan de ser menos para Y la cuestión del colorismo creo que es una forma de separar, es una forma de que, digamos, un pensamiento que esté instaurado para separar. Creo que lo que precisamente se necesita con estos temas es una unión, pero no podemos entender de unión si Alanis y yo nos vemos diferentes, es que tus experiencias son distintas por esto, o las experiencias de X personas son distintas porque no nos va a ayudar. De cierta forma nunca va a haber un vínculo de entendimiento y de que tenemos que entender que nuestras experiencias son diversas, son distintas, se manifiestan, nuestra forma de ver el mundo es distinta, nos manifestamos y nos movemos de forma distinta, pero nos atraviesa algo en particular, nos podemos entender, podemos dialogarlo y podemos llegar a entendimientos que nos beneficien a todas las partes por igual, pero no está en el colorismo. El colorismo nunca ha sido, digamos, como una herramienta, digamos, para unir ni para categorizar, porque si estamos hablando de estudios afrodescendientes, sabemos que no es algo vertical, ni es algo que se debe categorizar, ni caer tampoco en binarios, que es lo que se trata de destruir, sino entender de que cada quien tiene una pluralidad dentro que es compleja y se debe entender como tal, y que va más allá de la cuestión de piel, de tu textura de cabello, pero no solamente la cuestión de piel, es que tu rizo es más suelto, pero es que tu rizo es más apretado, y es esto, y es lo otro, y siempre hay un problema, lo que se conoce como las Olimpiadas de las opresiones, ¿no? De que siempre hay alguien que está más oprimido, yo quiero estar más oprimido, y entonces no podemos como que tampoco avanzar si entonces nuestro discurso es victimizar constantemente a través de que es que yo lo sufro más que tú porque mira mi color de piel, yo lo sufro más que tú porque mira cómo se me brota ahora mismo este rizo en el lado derecho de la cabeza. No se trata de eso. Hay que unirse, hay que entender esas diversidades, entender esas diferencias y que va más allá del color de piel y de lo apretado, ¿no? Que está el pelo. Claro. Trasciende. Claro. Pues lo mismo el tema que se habla habla el puertorriqueño Fortunato Vizcarrondo, interpretado el poema por Juan Boria. Lo habla también Nicolás Guillén, él tiene un poema que se llama La canción del bongo. Dice, en esta tierra mulata de africano y español, no lo voy a leer bien, lo voy a leer rapidito, siempre falta algún abuelo cuando no sobra algún don. Y hay títulos de Castilla con parientes en Bondó. Así como que es como una especie de la idea del afro caribeño como algo súper intrincado. Claro. Así que nada, vamos a caer ahora al primer texto que teníamos, que trajimos sobre la mesa. Vamos a empezar quizás como con los problemáticos. Ok, para ti no ha pasado nada. Para nosotros ha pasado Todo. todo. Se quedó sin carga el celular. Casi sin carga. Se quedó sin almacenamiento. Yo grabo desde el celular con micrófonos portátiles. Nada, unos imprevistos, todo estará bien. Si algún Ley 60 quiere auspiciar este podcast y me quiere enviar suficiente dinero para comprar equipo y un estudio rodante, pues aquí estamos. Bienvenido sea. Con los brazos y los bolsillos abiertos. Los bolsillos sobre todo. Reparation money. Bueno. Guillén. Okay, vamos a entrar ahora en la literatura. Representaciones en la literatura, que eso es para lo que vinimos. Claro. Para eso es lo que la gente está esperando a gritos. Tienen ganas. Ok. Que íbamos a leer de Guillén. Dios mío. ¿Quién habrá hecho este fracatón de papel? No lo sé. ¿Quién habrá hecho este fracatón de papel? Te hagas el final. Ah, sí, mira. Ahora sí. Esta es la canción del bongo. ¿Alguien quiere leerlo? No tiene que ser completo. Haz los honores tú, Miguel. Sí, dale. Para escucharte un poco. Lánzate.
De hecho, este fue el que cité ahorita un poquito. Pero vamos a leerlo desde la segunda estrofa que dice: en esta tierra. La tercera estrofa. La Segunda. Vas. Dice, ok, la canción del bongo. Extracto. En esta tierra mulata de africano y español, Santa Bárbara de un lado, del otro lado, Changó. Siempre falta algún abuelo cuando no sobra algún don. Y hay títulos de Castilla con parientes en Bondó. Vale más callarse, amigos, y no menear la cuestión, porque venimos de lejos y andamos de dos en dos. Aquí, el que más fino sea, responde si llamo yo. Habrá quien llegue a insultarme, pero no de corazón. Habrá quien me escupa en público cuando a solas me besó. A ese le digo, compadre, ya me pedirás perdón. Ya comerás de mi ajiaco, ya me darás la razón. Ya me golpearás el cuero, ya bailarás a mi voz, ya pasearemos el brazo, ya estarás donde yo estoy, ya vendrás de abajo arriba. Que aquí, el más alto, soy yo. Me acordó a la canción esta de... empieza con J el nombre de salsero, Pabraboyo. Que yo siento que también es una experiencia muy caribeña. Esta de atada un poco a las masculinidades, ¿verdad? Como que esta Claro. de la bravía. Que tiene los pantalones bien puestos y que sé qué. Pero el contexto de este poema es más o menos como el que le pasó, lo de Juan Boria recitando ¿y tu abuela dónde está? Es que como me dijiste el negro bombón para insultarme, pero es que si tú eres de aquí. Claro. Yo creo que de eso no tenemos que ir muy profundo porque ya habíamos hablado un poquito de Juan Boria, pero qué bueno que está Nicolás Guillén que no lo Que desde Cuba que desde Cuba no ratifica. tiene un poco va por la misma onda, claro. Exacto. Así que vamos para lo próximo. Entonces vamos a Chevremont. Solamente a mencionarlo, Evaristo Rivera Chevremont, en este libro que se llama El libro de las apologías, es un poemario póstumo. Que, si soy muy franco, no terminé de leer porque me aburrió. Porque te irritó. Me irritó. Si quieren leer sobre el mar con R es muy bueno. Si quieren leer sobre otras cosas, pues quizás no del todo. Sin embargo, Evaristo tiene un poema donde trabaja más o menos lo que dijo Raúl Alejandro, o al revés, Raúl Alejandro trabaja lo que dijo Evaristo Rivera Chevremont, y es más o menos la repetición del mismo discurso. Y alguien que hace literalmente lo mismo que Evaristo y Raúl es Gautier. José Gautier Benítez, la voz lírica de Caguas. En este cuaderno es del Instituto de Cultura Puertorriqueña. De hecho, ellos tienen varios cuadernos ilustrados. Tienen uno de Ángela María Dávila, creo que tienen uno de Luis Llorén Torres. Ya no salen, se revenden más bien. Yo me encontré en Electrochoc, que lo están vendiendo como 4 pesos. Wow. Ganaste. Gané, sí, sé que hay que ganar. Todo es en ti, voluptuoso y leve. ¿Alguien quiere hacer los honores de leer esto? Miguel, yo creo que te toca una Te segunda vez. toca esta Lees sesión. bien, Miguel, lees muy bien. Sí, en la primera nosotros no nos callábamos, ahora te toca a Ahora ti toca a mí leer. agarrar los toros por los Ok. cuernos. Este poema se llama Canto a Puerto Rico. También vamos a leer un cantito. Nuevamente piensen en todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Todo es sentir voluptuoso y leve, dulce, apacible, halagador y tierno. En tu mundo moral su encanto debe al dulce influjo de tu mundo externo. Por eso en aquel día que abordaron las naves castellanas a tus áureas riberas, patria mía, tus tribus aborígenes dominando el temor que las llevara al seno oscuro de tus selvas vírgenes, tranquilas contemplaron, regresando apacibles a tu orilla, cómo los brazos de la cruz se alzaron bajo el rojo estandarte de Castilla. Pura amistad vehemente unió los hombres que apartó el abismo. Del indio rudo en la tostada frente cayó el onda sagrada del bautismo. Después, ya roto del temor el dique, la llama del amor lució esplendente. La dulce hermana del primer cacique
llamó su esposo al paladín de Oriente. Y tú fuiste el joyel que traspasaba el casto beso de su amor primero, del señorial cintillo de Agüeybaná a la corona del monarca ibero. Y después, espérate, por ahí siguen ustedes, pues yo les cuento esa parte. Si cortaste algo, Corta ahí. no te estamos siguiendo del todo, pero te escuchamos. No, nítido, es que yo hice unos cortes, pero podemos empezar. Creo que a lo que viene el caso, que no lo leíste y está acá, no sé qué versión y qué Frankenstein hiciste, pero acá hay una estrofa que dice: llegó un día fatal de horror y duelo, que en el del oro, tras el torpe lucro, la vil esclavitud manchó tu suelo. O sea, volvemos al indio, el español y el esclavizado africano. Claro. Y Que no sé cuál es el orden del original, Ya lo porque esto es tengo. una reproducción. Tengo aquí. Disculpen, ahora sí. Llegó un día fatal de horror y duelo cuando del oro tras el torpe lucro la vil esclavitud manchó tu suelo. Y el huracán del Golfo americano dejó las naves a volver tranquilas a las riberas del jardín indiano. Y tú, patria, la perla de occidente, no volviste al seno de los mares para lavar la mancha de tu frente. Mas no en vano en Judea corrió la sangre de Jesús, sellando el triunfo santo de su santa idea. Mas no en vano anhelante camina el mundo por el ancha vía del progreso adelante. Brilló una aurora de feliz memoria en que cesaron las lágrimas y duelo, borrándose una mancha de la historia. Y mil acentos dieron tu nombre. Libertad sagrada a los montes, los valles y los vientos. Yo creo que lo podemos dejar hasta ahí. Está diciendo, hay algo aquí bien extraño. No sé si lo leyeron, como que hay algo aquí bien extraño. Habla sobre la esclavitud, la marca como algo horroroso, pero de repente trae a Cristo y dice: mas no en vano en Judea corrió la sangre de Jesús. Claro. Como que el sacrificio de Jesús fue importante, por ende, valió para el progreso del que habla Gautier Benítez. Así que el sacrificio de los esclavos, la muerte de los esclavos, Bien pues, sea. era importante, porque Claro. teníamos que llegar hasta aquí. Pues, Claro. obvio que había que tenían que sufrir tantas De punto personas. A a punto B, claro, todo pasa por algo. Seguro. De antes que mucho yo corté ese poema es demasiado largo. Okay. Gracias a Dios que cortaste. Yo creo que es mejor ir a un poco más lo reciente y pasar esto como con vuelo de pájaro. Ok, podemos ir a... Ya vimos cosas, representaciones medio negativas. La de Guillén no, la de Guillén es un poco más extraordinaria, también es que la de Guillén es más reciente. Pero vamos ahora quizás a algo que estamos más familiarizados con. Vamos a Tego Calderón. La Vallarde. Era Vallarde. Tego Calderón tiene una canción que se llama Loíza, que es muy particular. ¿Qué les gustaría comentar sobre esta obra de arte particular? Que dice, ¿y usted cómo justifica tanto mal? Es que tu historia es vergonzosa, entre otras cosas, cambiaste las cadenas por esposa. No todos somos iguales en términos legales y eso está aprobado en los tribunales. Y por ahí sigue. ¿Qué les parece eso también, como que la experiencia afrocaribeña como algo que ha sido punitivamente de los sistemas judiciales, ha sido acechado, violentado y demás? Considerando estadísticamente cómo las personas afrocaribeñas son arrestadas con más frecuencia que las demás, son perseguidas con más frecuencia que las demás, criminalizadas, tomadas como sospechosos, etcétera. ¿Qué pueden comentar al respecto? Yo soy fiel creyente de que sí, Tego en estos tiempos, digamos, en la mirada de personas jóvenes como nosotros, sí ha tenido como un impacto y sí le proveemos el espacio que siempre mereció, porque lamentablemente a principios de los 2000 no tenía, a pesar de que el disco de La Vallarde abrió las puertas, no solamente del género
pues del reggaetón con letras cargadas, digamos, de un impacto social y cultural bien grande que respondía a los tiempos, ¿verdad? A principios de los 2000, acabó una década donde el gobierno del el gobernador Pedro Rosselló estaba precisamente con esto de mano dura contra el crimen. Y mano dura contra el crimen, ¿contra qué sectores en particular? Y me hace pensar mucho, o sea, estos dos poemas que leímos antes de llegar a Tego, estas formas de romantizar, digamos, la negritud de alguna forma y de justificarla, un fin de decirles que pues para que esto naciera tuvo que pasar esto, Claro. como eliminar todo lo que pasó, porque no solamente era encadenar a una persona esclavizada, o sea, las violencias que conllevaban, no fueron violencias de 2, 3 años, duró siglos para que entonces se pudiera formar todo esto. Entonces nos lleva a la pregunta de como que mira, esto que conocemos, ¿de verdad valió la pena tanta muerte para entonces? Y entonces, ¿qué pasa? Tego, Que dialoga con Gautier, claro, que como que este sacrificio, este cordero claro. que se sacrifica. Y la cuestión es que, pues de eso se trata. Yo creo que esta tradición también histórica de Puerto Rico, como siempre hay que sacrificar algo para entonces conseguir, es más complejo de lo que parece y no se puede simplemente romantizar, se tiene que indagar. En el caso de Tego, ya a principios de los 2000 vemos que son letras crudas, digamos, sirve como vocero de la calle, Claro. de las comunidades negras, de las comunidades marginalizadas. No es casualidad de que la canción se llame Eloísa, se titule Eloísa. Es una canción que resalta, hay partes en las letras donde habla de las facciones de las personas negras, donde resalta esa negritud a través de las facciones, pero en donde también hace una crítica mordaz, digamos, a pues, situaciones que afectan principalmente a las personas negras. En el Puerto Rico de a principios de los 2000, con un género del reggaetón creciente que no ha pasado bien poco de cuando dejó de ser un género prohibido y donde era un género marginalizado, donde todavía sigue siéndolo, pero se consume con más y se siente tal vez con más libertad el tenerlo ahí. Tego responde a sus tiempos, Tego está muy claro de lo que significa ser una persona negra, en donde menciona con nombre y apellido a personas políticas, en este caso a Rubén Berrío del Partido Independentista, que pues digamos este partido que se sale digamos de las normas del PNP, del ese binarismo que tiene entre PNP popular y ofrece una nueva alternativa. Tego dice no, seguimos siendo invisibilizados, seguimos viviendo el crimen, seguimos siendo señalados, seguimos viviendo en marginalidad. Y con esto no pretendo justificar el crimen, pero en un lugar donde se te abandona, donde tus únicas posibilidades son pues la escuela y la calle y te quitan la escuela como una de esas posibilidades, pues tu única opción de supervivencia es la calle. O sea, el crimen pues como un método de supervivencia tal vez, que lamentablemente se ve precisamente en estas comunidades marginalizadas de Loíza, y no solamente de Loíza, de barrios de personas negras, en lo que es Carolina, que también hace parte mucho de los discursos de Tego en muchas de sus canciones, de Santurce, de lo que ya no es Santurce, tenemos que también resignificar el nombre, San Mateo de Cangrejo. ¿Dónde es que se están llevando estas prácticas? ¿A quiénes se están violentando? ¿Quiénes son esos cuerpos? ¿Quiénes son los que sufren estas violencias? Claro. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se manejan? Porque no solamente es hablar de, como habíamos mencionado anteriormente, de los colorismos. Tego apela aquí a un uso de palabras que no se ven bonitas saliendo de la boca de él. Pero Claro. él porque es él, porque se ve de una forma, porque se maneja, porque las dice de una forma. Entonces, Te habías dicho cuando nos reunimos, se escucha lindo cuando lo dice quién. claro, y es esa cuestión de que, o sea, es bien fácil hablar de, digamos, de la negritud y tal vez tirarle un poquito de tierra para, vamos a decorar y vamos a poner flores para que se escuche bonito, pero viene entonces una persona que lo ha vivido, que lo vive en unos tiempos donde está empezando este género a coger fuerza, en donde incluso no se le acreditó el impacto de su álbum a nivel mundial y a nivel histórico para, digamos, la construcción del género del reggaetón, que fue pilar fundamental, no se le dio. Eso son violencias también incluso, o sea, como me interesa también ver de cómo estas letras también surgen de espacios donde te violentan constantemente, donde te cuestionan, donde te señalan, en donde estás hablando una realidad, pero no está decorada, no está
no están buscando victimizarme, estoy buscando plasmar esta realidad que afecta no solamente a mí, sino a cientos de chamacos que están ahora mismo en las calles y que están viviendo estas opresiones frente a un gobierno. O sea, ya abandonó la mira PNP popular, ninguno no de esto, pero entonces esta otra alternativa tampoco apela a nosotros. Entonces, mientras están preocupándose por otras cosas, lo menciona digamos, en la canción, en el caso de Vieques, que en ese tiempo estaba muy reciente esto de la lucha en la Marina, mientras la gente está concentrada en esto, esta lucha, se olvidan de acá, y es como también hacemos parte de estas violencias, y no es minimizando lo que está pasando en Vieques, jamás y nunca. Es decir, también acá estamos sufriendo y llevamos años alzando nuestras voces y seguimos en los mismos. Claro. Y pues yo amo a Tego es Tego y siempre va a ser Tego, y a través de sus palabras marcó un procedente, digamos, a pensar la negritud desde, mira, esto es lo que está pasando, no solamente somos tambor, no solamente somos baile, nos están matando de muchas formas, nos están violentando de muchas formas, estamos aquí. Y la respuesta de Tego a través, pues, era la música, de mira, estamos aquí, sus letras quedan. Y nada, es importante escuchar a Tego, concluyo con eso. Es importante revisarlo siempre que uno puede y pensarlo siempre, digamos, en el tiempo particular en el que vivió, porque ahora muchas personas dicen, es que Tego ya tiene, sí, pero en los principios de los 2000, escuchar a Tego, una persona que el sol de hoy sigue siendo criticada, bien distinta a lo que era en el 2000, un género que lo sacaba. Seguro. Siempre hablamos de Daddy Yankee, siempre hablamos hablamos de Don Omar, porque responde a ciertas cosas, pero a Tego siempre lo tenemos como lejos. Sí, era como prominente, pero empujamos siempre a Tego a, mira, tal vez porque sus letras se acercaban a una realidad de una comunidad que al sol de hoy sigue siendo marginalizada y sigue siendo violentada con el turismo, con la gentrificación para crear nuevas cosas y desplazar a todas estas personas. Rompe con esta ficción también del paraíso, es como que lo negro es lindo porque decimos que es lindo para que la gente no piense en el problema. Tego pone el problema y nos hace pensar en el problema de forma que a la gente no les parece ese cantazo de realidad. Claro. Y entonces hablamos un poco sobre reggaetón en sus inicios. Sin embargo, hay artistas emergentes que están llevando mensajes particularmente importantes. Cuando nos reunimos, te había mencionado un artista que gracias a ti fue que lo descubrí, se llama Julio Del Hoyo. Y las quenepas. Perdón. Discúlpame. Y en su último álbum tiene una canción que se llama Duerme Negrite. Y es bien interesante porque el coro es casi también como una nada para dormir. O sea, Duerme Negrite es como para dormir. Claro. Como que, ¿qué te parece a ti estas representaciones de la afrocaribeñidad, los afro-struggles, por decirlo de alguna manera? Afro-struggles, Sí. wow. Me inventé una palabra. Epistemologías nuevas. Me inventé una palabra. No puede es. ser, no puede ser. Bueno, Hay gente, sigue. gente que ella allá afuera. Y ¿qué nos puedes decir? Y particularmente de Julio Del Hoyo, también para darle un chavo. Pues Julio Del Hoyo es de la casa, es de la Yupi, sacó ese álbum este año también, que fue como que parte de la corilla que se fue con los Panchos después de Bad Bunny, gracias Benito, pero nada, démosle más oído a estos artistas emergentes que también fuera del género urbano, como le querramos llamar, sí, Duerme Negrita es un palo. Y el álbum en general también, como son artistas afrodescendientes, entonces tiene ahí una, no sé, pienso en abuelo, pienso en Ismael Rivera y usa las voces de Doña Margot, Usa a Ángela María Dávila. Usa Ángela María, o sea, tiene unas alusiones ahí que nos remiten a la afrocaribeñidad, pero sin ser clichoso o sin una intención de comercializar como se ve desde otros espacios. Claro. Entonces, pues nada, dársela
también a estos otros chamaquitos que están gestando desde la música y haciendo honores también a todas estas figuras afropuertorriqueñas, de nuevo, sin caer en como que la lambía de ojo o en solamente voy a incluir a estas mujeres para explotar y que por causa de ellas yo como que tengo una remuneración. Claro. No viene desde el extractivismo, desde la explotación de esas figuras tan icónicas. Volviendo un poco a Tego, o sea, me quiere hacer pensar que soy parte de una trilogía racial. Lo que llevamos hablando desde que empezamos. Y eso de cambiaste las cadenas por esposa es muy latente con la criminalización que se ha tenido de las personas negras afrodescendientes racializadas. En Puerto Rico, en el Caribe, en Estados Unidos, pienso en el documental tan hablado, quisiera pensar que ha hablado del 13th, o pienso también en el poema de Omar Lloyd de La rebeldía fuma pasto, que también es como si el pasto es fumado por una persona de caserío, entonces se criminaliza y el guardia te para y te arresta y cumples un cierto tiempo en cárcel, pero si es el blanquito en Encantada, pues entonces como que está bien y lo consume solo por placer o porque tiene que despejarse, tal. Sí. Así que es también, no solo suena bonito quien lo dice, sino es aceptado por quien se consume. Claro. O quien lo produce, quien lo vende. Sí. Así que sí pasamos de la esclavización a una abolición de la esclavización tardía en Puerto Rico y una abolición para tapar el sol con un dedo y venir con otras maneras de esclavizar, pero sin el nombre, y fue como una continuación de ese mismo sistema para continuar perpetrando esas opresiones a las personas negras hasta que ahora mismo lo que tenemos son los sistemas carcelarios. Sí. Porque quienes predominan en esa privación de libertad son personas negras y racializadas. Claro. Y nada, otras representaciones desde las más explícitas a las más implícitas, por decirlo de alguna manera, como con pinzas, porque que es lo implícito, ¿verdad? Pero de lo que es la afropuertorriqueñidad y la afrocaribeñidad, etcétera, se ven textos como Levitan Mon Amour, particularmente porque, mira, tú te vas a quedar ahí. Se va a caer, pero dale. Mira para allá. Levitan Mon Amour de César Cardona, por varias razones también, porque no solamente es que es criminalizada, sino que también hay un sistema de repartición de bienes socioeconómicos que somete a muchos sujetos afro a situaciones de pobreza. Y Levitan Mon Amour hay mucho de eso, mucho de la precariedad y demás. En otros textos ya más explícitos, como hablábamos de las negras, salió como una antología de afrofuturismo puertoriqueño, ¿no? Recientemente. Sí. Afrofuturismo, para quienes no sepan, si han visto Black Panther, pues es como afrofuturismo anglosajón, pero fílmico también. Fílmico y demás, pero es esta concepción del futurismo, pero desde una perspectiva afro. Claro, obviamente hay otros que son como clásicos, como el Tuntún de Palermato, que lo tengo por ahí, que a muchos se los obligaron a aprendérselo en la high, con la encendida calle antillana, Sí. etcétera, y que hasta hoy vamos reproduciendo y produciendo algunos discursos a través de la literatura que tenemos presente, Claro. o sea, de manera implícita o manera explícita. Sí, no solo Cezanne ahí en Levitón, él lo vuelve y lo trae ahora con la novela de Esto también es una casa. O sea, los personajes principales son una madre soltera que no ha logrado, o sea, se salió de la escuela a los 14 años y tiene un hijo que también está ahí, son personas racializadas
personas empobrecidas en una ferretería, les llega el huracán. Dana, no voy a tampoco spoilearlo mucho, No, le quita chavo. pero es eso mismo, o sea, Cézanne no deja de retratar de una manera genial y cómica, pero cruda a la vez, esa familia clásica, si así se quiere poner, porque que es una familia clásica, pero la familia puertorriqueña Claro. y estos entes que quizás sí se reconocen como afrocaribeños, afropuertorriqueños. Y también me gustaría traer a la conversación, a la conversa, A la- A la como dicen los conversa. jóvenes de hoy. De- Estábamos leyendo en octubre Ajá. Feritiendo. Claro. Ángela María Dávila, que también escribe desde Por su ahí. experiencia como mujer negra y desde la afrodescendencia en sí, de manera explícita, Claro. porque para ella es importante establecer su lineaje, su genealogía. Como ella habla sobre construir nuestros pasados, que de hecho me parece interesante y se hablaba en ese episodio, porque en los estudios de afrodescendencia ahora, la idea de construir un pasado es importantísima. Hablaba sobre, yo te escribí, si estoy leyendo el Tuntun, que tengo que mantener en cuenta, y la pregunta también se la hizo Steven, fuiste tú quien me contestó esto, me dijo, nota que no empieza con raíces. Veo las partes, son troncos, Ramas, sí. no empieza con raíces. La idea de construirse unas raíces porque que eso entre muchas comillas, ¿verdad? Pero lo afro empieza, entre comillas, en América, en el Caribe, con la idea del despojo, que te han sacado. Y para Ángela María Dávila era importante construirse hacia atrás para proyectarse hacia el frente. Incluso el presente parece casi inexistente en su obra. Y eso me parece como que es fuerte, es difícil, pero también tiene algo de poético la idea de que en el atrás, yo encontraré en el atrás, encontraré mi al frente. Sin embargo, no es para nada justo. O sea, puede ser poético, pero no es justo. La lucha no puede ser poética, pero no es justo. Y sí, pues nada, estos eran como que muchos ejemplos que queríamos traer sobre la mesa. Yo creo que podemos ahora como que ya pasar de la enumeración a como que esta última fase, que yo creo que es un poco más linda, a menos que quieran decir algo. No, vamos viendo. Así que nada, si quieren buscar esos textos y leerlos, Evaristo Gautier, Por favor. Luis Párez Matos, Guillén, Ángela María Dávila, Tego, la música también se lee. Claro. Particularmente nosotros tenemos una profesora que se llama Melanie Pérez, que ella habla sobre cómo cuando hay clases sociales que no se les permiten los métodos de expresión tradicionales como la escritura, pues encuentran Claro. otros para expresarse. Y entonces el reggaetón es una manera de expresarse cuando no pueden entrar a la academia también. O sea, no solo por eso, pero si no puede entrar a la academia, si no puede escribir un artículo de cómo me marginalizan, pues voy a poner una pista y lo voy a decir yo Claro. rimando. Claro. La salsa también. Seguro. Siempre han funcionado como estas formas alternativas, ¿verdad? Uno dice alternativas dentro, ¿verdad? Entendiéndolo un poco desde esta mirada un poco occidental también, de entender de que como que la voz de las personas, del individuo, solamente vale cuando está en un paper. De que la voz del individuo se puede manifestar de distintas formas y es igual de hermosa, igual de relevante, o sea, y de que incluso rompe con esta mirada de ignorancia precisamente de muchas veces de estas comunidades racializadas, de que son personas que están pensando sus problemas, de que no tiene que venir nadie de afuera a pensar por mí lo que yo vivo y de lo que yo estoy tratando de manejar en base a mis circunstancias y de lo que, ¿verdad?, de mi entorno en particular. Se crea música, reggaetón, que es un género que a pesar de que se ha comercializado no se debe abandonar nunca la mirada de que siempre hay algo social en sus letras. La salsa, que pues muchos artistas actualmente se han acogido a ella, unos pues han hecho mejores trabajos que otros, pero la de los 60, 70 siempre ha respondido a unos tiempos en particulares. El jazz latino. El jazz latino, lo que se considera también el afrojazz, con gente como William Cepeda,
que pues a través del ritmo también se puede apalabrar mucho, o sea, lo que no se dice también, lo que se siente también es parte de un sentir colectivo y de comunidades en particulares, de que el conocimiento no solamente está en los papers ni en citar en Chicago y en APA y en MLA, sino de que también está en la experiencia y en el quehacer del día a día, y eso se encuentra en la música, en los colectivos, en la familia que tú formas, en esos intercambios de saberes que muchas veces incluso no se ven en la academia. Se aprende a veces más en las comunidades, por ejemplo, estamos en una que a veces en los mismos salones, más empatía, y a veces hay más intención de ese quehacer que es tan necesario para poder llegar a algo. Qué lindo, qué lindo. Ok, pues nada, ¿tú quieres decir algo de Nación y Ritmo? ¿O sientes que como que has salpicado algo por ahí? Pues honestamente, o sea, creo que ahora en esta parte puedo mencionar algo, porque si tengo algo que mencionar, podemos ir a esta parte y entonces ahí me lanzo a mencionar 2 o 3 cositas interesantes. Pues tengo una pregunta para usted. Hemos hablado de afrocaribeñidad Claro. y la hemos hablado casi siempre que se ha dicho en singular. ¿Existe una sola afrocaribeñidad? Como que la experiencia de una persona afro en Puerto Rico es la misma que otras personas afro en Puerto Rico. La experiencia de una persona afro en Puerto Rico es la misma que una persona afro en Cuba. Eso, ¿cómo ustedes lo miran? Ayuden, por favor. Es un no rotundo. O sea, hemos dicho afrocaribeñidad en singular, pero también ahorita hablábamos de las experiencias plurales, y son plurales dentro del contexto nacional puertorriqueño, de otros países antillanos. Vuelvo y recalco en lo continental, o sea, porque el Caribe no es solo las Antillas, sino toda esa otra costa. El Caribe colombiano es muy latente, el Caribe costarricense, nicaragüense, etcétera, mexicano. Así que de parte de Latinoamérica también hay una afrocaribeñidad, y hay afrocaribeñidades en cada país y a nivel continental. Así que no es solo una. Y eso se expresa desde la manera en la que se habla, se siente, Claro. se quiere, se trabaja, se come, se escucha música, se toca música, Se son muchas produce. manifestaciones. Claro. No hay tal cosa como que tú puedas poner el dedo en algo que cuando lo aprietes salga un chorrito de afrocaribeñidad, así como si muy explícito, Sí. sino que son un conjunto de experiencias, etcétera. Y entonces, volviendo a donde empezamos, full circle. Esta es señal de que tú estás en un buen podcast cuando todo termina en full circle. Dios mío, qué bochorno, qué cringe. Otra champán. Ok. Si yo, que soy de Junco, no he tenido la experiencia, la experiencia de experimentarme caribeño, por ejemplo. Sí, soy afrodescendiente, incluso mi papá y mi hermano son personas negras. Incluso como que en mi casa eso ha tenido con interacciones con otras familias, ha sido medio extraño, como que la idea de que ver, no te salió claro y el otro aprieto, y como que esa idea, y pues yo que estoy sumido en esa experiencia, y otras personas que pueden estar viendo esta grabación y tienen otras realidades, sin embargo no han puesto esto en perspectiva antes como ustedes lo han hecho. ¿Por qué sería importante entonces asumirse como caribeño o como afrocaribeño? Y no es como que no es una lucha perdida, no es como que, como mencionábamos ahorita, no es como que tú naces y ya se te dio, tienes el apellido aquí en el bolsillo y tú te lo puedes sacar cuando tú quieras, porque hay como que crear la conciencia de qué vale ese esfuerzo. ¿Qué ustedes dirían? Yo diría que primero es un trabajo difícil, o sea, no es un trabajo que se da de la noche a la mañana, o sea,
como he mencionado anteriormente, como que yo por lo menos he tenido el privilegio de estar en una universidad, de poder ir poco a poco, y ha sido desde que estoy hasta el sol de hoy, y voy a seguir haciéndolo hasta, ¿verdad? Hasta que pues uno deje este mundo, ¿no? La cuestión es que yo creo que es un ejercicio necesario porque precisamente es salirse de las construcciones que han hecho sobre nosotros. O sea, creo que es un ejercicio bien importante porque una de las cosas que a mí me resulta bien chocante es que uno llega a la universidad y a veces yo leía y decía, pero este Daniel que ha estado aquí sentado o que ha estado en su casa o en cualquier otro sitio, es un Daniel que se siente que ha sido como que moldeado en base a otras personas. ¿Cómo entonces yo puedo salir de eso? Me sigue pasando el sol de hoy, o sea, es como, pienso en mí como una persona negra, pero no como una persona, digamos, negra, de que use turbantes o use colores como lo puede usar otra persona. Y yo digo, entonces, por eso soy menos negro que X persona, sino de que entonces tenemos que salir, digamos, de como esas vendas de como, mira, esto es lo único que representa la negritud. Hay diversidad, hay distintas formas, hay formas en las que entonces yo me siento cómodo, porque entonces como si yo no me siento cómodo con usar un turbante, eso a mí me resta, por ejemplo, de mi negritud o de mi experiencia como sujeto afrocaribeño en Puerto Rico. Y yo digo, no, o sea, hay personas que sí se sienten, o tengo unas creencias hacia ciertas deidades, y yo no las siento igual, o no, me hace una persona. Yo creo que lo primero es reconocer, digamos, de que siempre va a haber diversidad. Lo vemos en la música, entonces aquí sí puedo utilizar el concepto que trae Juan Otero en el libro de Nación y Ritmo, que es estos contrapunteos, de que siempre cada región y cada particularidad va a tener una voz distinta, y esa voz distinta puede dialogar con otra y se puede hablar de una región particular, pero de distintas voces y de distintas formas, distintas experiencias. Es importante porque rompemos con algo bien grande que nos ata desde que nacemos hasta pues que decidimos ir rompiéndolo poco a poco, y es con esa mirada, con ese constructo social que se tiene de lo que es ser, como que tú eres esto porque lo eres, y si te ves así es que eres esto, y si te ves de esta forma es que eres esto. Es una búsqueda, porque también es una búsqueda mucho que depende del gusto de uno y de las formas con las que uno se siente identificado, y en un mundo donde te enseñan a que tienes que seguir la corriente es bien difícil tú buscar cosas que te hagan entonces decir, diablo, esto es lo que yo me gusta y esto es como yo me asumo una persona negra. A mí me cuesta a veces mirarme al espejo y decir, diablo, pero es que si tal vez, no sé, por una persona no me ve con esto puesto, entonces no soy lo suficientemente negro. Pero es que no depende cómo la persona me vea, es como esté en mí, o sea, la experiencia que me atraviesa a mí, es la forma en la que yo me manejo, son las cosas que yo he vivido, son las cosas con las que me identifico, y tú te puedes identificar con ciertas de cosas, pero te puede gustar el pop de Taylor Swift y ser de mi color, pero eso no quita la experiencia que tú tengas cuando sales a la calle y te ven el pelo, y no te va a quitar, digamos, el quehacer de todos los días y el sacrificio que es vivir en una colonia donde las cosas cada vez están más difíciles. Y nada, si las personas quisieran empezar con algo, yo creo que es como despegarse un poco de, es que cómo lo hizo esta persona, cómo lo hizo cómo tú te ves a ti, cómo tú te manejas tú, y qué cosas te van llevando poco a poco. Al principio te puedes sentir identificado con otras cosas, pero decir, pero es que esto no me llena lo suficiente, porque eso es otra cosa. La negritud no es algo que se ve, es algo que cambia constantemente, es algo que se moldea. Sí, hay otras cosas que tienen el derecho y el privilegio de moldearse, porque la negritud no se puede moldear y puede estar en espacios y ser cambiante, y es fascinante porque sigue transicionando. De Tego a Julio del Hoyo hay una diferencia. Julio del Hoyo es una persona joven que responde a su tiempo, con la que uno se puede sentir más cercano, pero está respondiendo acá, y dentro de unos años va a venir otra persona, y así siguen, y no se invalida esa experiencia de ninguno de los dos porque hablan de cosas distintas, sino de que responden a sus tiempos, y porque cambian, y porque es lo fascinante de esto, y de escuchar diversas voces, porque si queremos precisamente romper con esta ideología, digamos, pues occidental, que nos ha enseñado de que todo tiene que ser así, pues entonces es replicar lo mismo, es caer en el mismo juego, ¿no? O sea, entonces cómo nosotros podemos crear nuestras propias formas
de que pueden ser así, como pueden ser así, como pueden ir para atrás, como podemos revisarnos, incluso como tenemos el derecho a revisar, ir para atrás, de que no tiene todo que ser progresivo, entonces abandonar atrás las cosas para dejarlas ahí y dejar que se empolven, empolvarlas después porque se llenaron de polvo, sino de que podemos ir por un camino diverso, que a veces está en zigzag, pero llega algo y que no es difícil, se va para atrás, se va para el frente, pero de que es importante hacerlo en algún punto, porque nos ayuda incluso a entendernos. Muchas veces decimos, es que no me entiendo o no me encuentro acá. No nos encontramos y no nos entendemos porque es que nos estamos viendo a través de unos ojos que no van a lo que nosotros. Pues cómo entonces yo puedo salirme de y darme el tiempo de no tener que ser alguien lineal, sino revisar para atrás también muchas cosas para entonces yo ir poco a poco, pero de cada quien. Ese es mi paso. El paso de cada quien es... ¿Y tú qué dirías en torno a eso de asumir la propia identidad? Como que, ¿qué podrías decirle a una persona como yo, que nunca ha puesto esto en perspectiva? Es que de nuevo, es un ejercicio muy personal y quién soy yo para decirte qué eres o qué dejas de ser, pero en un contexto puertorriqueño, por más blancos que puedan existir, eres una persona blanca en Puerto Rico. Y nada, hay un montón de cosas y de identidades que nos atraviesan. Y de matices, pero es ir también reflexionando a cada cual, deconstruyéndose cada cual, porque obviamente pues yo soy una persona negra, yo soy una mujer negra, no he vivido lo que, por ejemplo, lo anecdótico que contabas ahorita de ser una persona, sé como que boriblanco en Juncos y mi papá y mi hermano negro. Toda mi familia es negra, yo soy negra, me veo así y me asumo y soy orgullosa de lo que soy, así que es una identidad que me atraviesa y la asumo sin tener que con unas preguntas sí muy particulares, pero sin unos cuestionamientos de, no me veo cómo, entonces puedo ser. Quizás eso también es como el bad trip que atraviesa a muchas personas puertorriqueñas blancas, que si te sacamos de aquí y te ponemos en otro lugar, créeme que no vas a ser blanco. Y nada, los censos de hace unos años, de todo el mundo marcando blanco, es como que intentar ser lo que no somos, pero en qué momento vamos a dar un detente para reflexionar y hacernos las preguntas necesarias para entonces ver en dónde caemos, y ese dónde caemos no tiene que ser un binario, pero sí, como son caribeñidades y es una pluralidad y un abanico entero, pues siento que es un ejercicio de cada cual y yo no soy quien para imponerle a nadie, pero ese debido ejercicio debe ser con la conciencia de lo que eres y el pasado que te atraviesa, sin querer negar las cosas porque eso es lo malo, como está, no se puede negar. Que mucho hemos hablado, ¿verdad? Sí. Hemos hablado bastante, como que ha sido una plática súper productiva y en el sentido, para el proyecto, en el sentido de que como que para todos los que quizás no hayan visto otros episodios o demás, o no estén muy al tanto de lo que se hace en el mundo, por ejemplo, de la crítica, análisis literario, de los estudios culturales, etcétera, pues que desde la literatura se puede partir para un montón de cosas y que de un montón de cosas puede aterrizar en la literatura. Y uno de esos temas, y particularmente importante en Puerto Rico, es la caribeñidad, lo afro y la afropuertorriqueñidad. Así que espero que haya sido del agrado, ¿verdad?, de todos, y gracias a ustedes por estar aquí, en verdad que la pasé tan bien con ustedes. No, igualmente. Y disculpen mis problemas técnicos. Y Yari saluda. Yari, mi técnica
mi técnica a la mejor, que me ayudó un montón, así que gracias. Y gracias por estar aquí. ¿Ustedes tienen algún anuncio que quieran hacer, algún proyecto que ustedes tengan venidero? Tú me dijiste algo de, no quiero decir nada, pero empieza con R, termina con A y rima con Fevista. Pues sí, lo dije al principio, revista étnica, Archivo Negro. Por eso que si quieres dar otro anuncio. No, que estén pendientes y compren la revista cuando salga, o no tienen que comprarla, pero entren y vean no solamente las colecciones nuevas que van a salir de Ismael Rivera y otras figuras importantes, para no dar spoilers, sino también ver las otras colecciones en ese archivo digital de otras figuras afro súper importantes como Silvia del Villar, Roberto Clemente, etcétera. Así que visítenle, denle un ojito Brutal. a eso. ¿Y tú tienes algo que quieres compartir? Bueno, por mi parte yo diría que pues estén pendientes, ¿verdad? Centro Prafro, que últimamente están subiendo y haciendo una gesta súper chula con temas de afrodescendencia en Puerto Rico. Que estén bien pendientes a las investigaciones que se están gestando desde el centro, que son investigaciones creo que sumamente importantes y que sé que van a crear conversaciones inagotables, y que es importante cuidar estos espacios y más, ¿verdad?, en los tiempos en los que vivimos, en la universidad en la que estamos, en que es un espacio sumamente político y donde tener estas voces y tener estas representaciones son súper importantes porque se luchó porque estuvieran ahí y mantenerlas ha sido un sacrificio bien grande, pero incluso a pesar de la precariedad se están haciendo cosas chulísimas. Claro. Y nada, uno siempre con el objetivo de que sigan creciendo y si uno puede poner su granito de arena para que eso sea así, pues será hasta cuando uno pueda. Así que estén súper pendientes. Perfecto. E igual como una mención a que está investigando para esto y demás, y hay un proyecto que ya yo he visto dando vueltas por ahí, pero que hace una gran gesta también, que es Tiznando el País, un proyecto de cultural, educativo, etcétera, que según lo que vi están súper abiertos a cualquier cosita, así que particularmente maestros, personas que son educadores de distintos ámbitos, gestores culturales, Sí. líderes de comunidad. Visiten su página, ellos tienen materiales y recursos y han recorrido la isla ofreciendo talleres educativos, en YouTube tienen ponencias sobre afrodescendencia y temas de afroidentidad y cosas así. Así que denle un chequeíto, Tiznando el País con Z, Tiznando el País. Y añadiendo a eso, o sea, como que recomendarle a las personas que Tiznando el País también está trabajando en colaboración con Alianza de Museos Puerto Rico, en una serie de televisión en el canal de Telemundo sobre Griot, protagonizada por Huelmo Romero. Y nada, que son espacios necesarios para pensar y dialogar desde temática afro. Habíamos hablado de afrofuturismo, Griot responde a esa temática. Y nada, que es importante este tipo de representación en la televisión, particularmente también en los tiempos en los que vivimos. Sí, pues nada, muchas gracias a todos los que se sumaron a este episodio y que llegaron hasta acá. El Discord está abierto para todos aquellos que quieran disfrutar de la literatura puertorriqueña en comunidad. Este espacio trata de aumentar la accesibilidad a los espacios de la literatura de Puerto Rico, sacarle un poco de la academia y sacarle un poco de la metro. Así que si eres de la diáspora, si eres del centro de la montaña, si eres del sur, este espacio está aquí. Si no eres especialista en literatura y si no, también. Si le tienes interés o si no sabías que les tenía interés, pues también este espacio está aquí, Claro. con los brazos abiertos. No soy perfecto, la comunidad está creciendo, está practicando, dando sus baby steps, así que cualquier sugerencia que tienen para que este tipo de espacios sea más accesible, pues déjenla en los comentarios, me escriben directo, nos escriben por el Discord y demás, estamos más que abiertos a escucharles. A este proyecto no le importan los likes ni los followers, pero sí le importa que sea más accesible, como ya se mencionó, así que si sabes de alguien que se pueda beneficiar de la plática hermosa que hemos tenido hoy, pues compártanselo, ¿verdad? Y que se den la vueltita ahí en lo que quieran participar. Así. Ok, se dañó el audio, se escucha feo ahora, ¿verdad? Porque estamos en una cámara en selfie, si nos está escuchando estamos en selfie mode. Vamos a decirle adiós, nos quedamos sin carga en 2 celulares, en 2 iPhones, disculpen la pobreza. Nada, un abrazo, ustedes son los mejores, en verdad la partieron. Gracias, Miguel, gracias. a ti.
Nos vemos. Bye, abrazo. Bye. Lea Mundo Cruel.